Muy buenos días, amados en el Señor. Estamos ya en el día lunes 12 de octubre, dentro de la semana 28 del tiempo ordinario. Hoy la Santa Madre Iglesia en la liturgia hoy nos propone la fiesta o memoria en la evocación mariana, Nuestra Señora del Pilar. Una antigua y venerada tradición refiere que la Santísima Virgen María en carne mortal se apareció en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia, alentando al apóstol Santiago en su evangelización por toda tierra española. En la Virgen del Pilar, el pueblo ve simbolizada la presencia de Dios, una presencia activa que guía al pueblo de elegido a través de las emboscadas de la ruta. La liturgia de la palabra, o sea, las lecturas que corresponden a este día, lunes 12 de octubre, en la primera lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso del 22 al 31. Y el salmo responsorial es el Salmo 112. Y el Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 11, versículo 29 al 32. Por eso pues estamos en esta preparación. Hoy preparémonos pues para tener esta lección divina, esta celebración, meditación, ¿verdad?, de la palabra misma del Señor. Vamos a iniciar con el canto Canta Jerusalén, página 13. Canta Jerusalén, canta Jerusalén, canta Jerusalén. Eres pueblo santo escogido por la gracia del Señor. Juntos caminamos en la fe que nos conduce a nuestro Dios. Canta Jerusalén, canta Jerusalén, canta Jerusalén. Eres tú la tierra que promete a los hombres el Señor. Eres la promesa de los siglos donde nace el Salvador. Canta Jerusalén, canta Jerusalén, canta Jerusalén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, 29-32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirle: la gente de ese tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará
el día del juicio para condenarlo, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sean juzgadas la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado pues las lecturas que corresponden pues hoy lunes en esta semana 28 del tiempo ordinario. Si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Cristo, palabra viva de Dios, se hace vida en ti y transforma tu vida para hacerte su discípulo y misionero, constructores de su reino. Al escuchar hoy la lectura, continuamos leyendo la carta a los Gálatas, según San Pablo, y durante 3 días más el tema que pone Pablo en esta carta a los Gálatas ya lo conocemos, y se trata de la lucha de Pablo contra los integristas del judaísmo que se aferraban a la ley y a la Torá del Antiguo Testamento y por tanto implícitamente rechazan el Evangelio de Jesús. Por eso Pablo pues hoy utiliza una comparación que él mismo considera como una alegoría, la figura de Abraham y las dos figuras de las dos mujeres, una esclava, Agar, que fue la madre de Ismael, y la otra mujer, Sara, de la que según la promesa tuvo a Isaac. Podemos ver en el libro del Génesis 16, capítulo 21. Por eso para Pablo nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Ya no dependemos de la ley antigua. Pablo sigue diciéndonos, para vivir en libertad nos ha liberado Cristo. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Volver a seguir servilmente la ley del Antiguo Testamento es volver a caer en la esclavitud. Por eso dice San Pablo que nosotros somos hijos de la libre. La afirmación de Pablo nos lleva y nos da un énfasis, y ese énfasis es Cristo. Nos ha liberado para la libertad. En nuestras épocas hemos experimentado en la Iglesia liberaciones interesantes promovidas por el Concilio Vaticano II y las etapas postconciliares en la liturgia, en la teología, en la organización de la Iglesia y de la vida religiosa, en la promoción de los laicos, en el descentralización, en la apertura al mundo de hoy. Se entiende la liberación legítimamente, movida por el Espíritu del Señor, que es espíritu de amor y de libertad. Por eso Pablo habla de la Iglesia. La Iglesia ha dado estos pasos con discernimiento, meditando. Sería una pena que alguien quisiera volver atrás por pura añoranza. Pablo comenta y dice que podríamos ser por comodidad, porque las nuevas fronteras de la comunidad son bastante menos definidas
que las de antes. Por eso Pablo pues nos invita que tengamos muy en cuenta pues todas estas palabras de él, y que ser libre significa que vivimos nuestra fe cristiana con coherencia, con fidelidad, pero no movido por el interés o el miedo, sino por el amor y la convicción. Y lo hacemos con ánimo, emponjado, libre tanto de la moda permisiva, del mundo, como de los voluntariados. O sea, Pablo pues comenta todo esto. Pero el Evangelio, hoy continuamos en la escucha de San Lucas, evangelista. Y San Lucas hoy nos comenta y nos dice: a Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros. Vemos hoy en la realidad muchas personas que piden muchos milagros, tal vez signos. Y el concilio, como otro documento, nos habla de los signos de los tiempos, como en la apertura del documento de Medellín, allá en Colombia, se nos habla de los signos de los tiempos. Quería pues que le creyeran a él por su palabra, como enviado de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera. Así se entiende en este contexto de San Lucas. Se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás. ¿Por qué? Luego añade también el ejemplo de la reina de Saba, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. La figura de Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro. Pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron. Mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás y que además ha hecho signos sorprendentes que ya debieran bastar para reconocerlo como el Mesías de Dios, no le acaban de creer. Y lo mismo la reina de Saba, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús es más que Salomón. Lucas comenta hoy, siempre siguiendo esta continua enseñanza de Lucas. Hoy Lucas nos habla del signo de Jonás. ¿A qué se refiere? No se refiere aquí como pasa en el Evangelio de Mateo, a la resurrección de Jesús el tercer día, igual que Jonás ha estado 3 días en el vientre del pez. San Lucas pone pues a Jonás mismo, a su persona, como signo, sin milagro, apoyado solo en la palabra de Dios, y en su caso con éxito. Los paganos, dice San Lucas, sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos. Y los del pueblo elegido, no una vez más, resuena la queja con que empieza el Evangelio de San Juan. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban la sabiduría. Podemos ver la 1 Corintios del 1, versículo 22. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuya afán de cosa especial y particular y sensacional, apariciones y revelaciones, es también
insaciable. Por eso el signo mejor que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona, su palabra. Pero por otra parte no debemos sentir aludidos nosotros, los cristianos de casa, lo más cercano a Jesús, que también podemos buscar excusa para no acabar de creer en Él, como sus paisanos de Nazaret, que le pedían que hiciera un milagro para creer en Él. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? Una voz misteriosa, un signo claro y milagroso. Cuando se habla de la señal de Jonás, podríamos también como complementar unos elementos también de la Sagrada Escritura. La señal de Jonás aquí se amplía, se ilustra mejor la respuesta de Jesús a quienes le pedían señales milagrosas. Esta no suscita la fe, alimentan la curiosidad. Los signos o milagros de Jesús suponen una actitud de fe, porque es solo desde ella como el creyente puede descubrir y entender una acción divina. Por eso Jesús llama perversa a esta generación, a su adversario que jamás podrá descubrir la acción divina en Jesús, en sus palabras y signos, porque estando lleno de sí mismo, no han dejado el mismo espacio para Dios. Qué importante lo que nos dice San Lucas. Y también al hablar de este evangelio, el signo de Dios, o sea, es como enfrentado con el silencio de Dios. Los hombres han perdido muchas veces un signo. Sobre este tema se ha ocupado, queridos hermanos, nuestro texto de hoy, en el capítulo 11, 29-32. Para analizarlo con cierta precisión sería necesario un estudio literario muy extenso y detenido que no podamos realizar ahora. A continuación, presuponemos simplemente que el relato se divide en dos partes inicialmente distintas. La primera, en el capítulo 11, 29-30, es negativa respecto de la petición de signo. La segunda, ha interpretado a Jesús como el signo o lugar de la presencia suprema de Dios sobre la tierra. Téngase en cuenta, hermanos, que la concepción de signo que subyace en cada caso es diferente. Pero también debemos tener un punto, un criterio de esta lectura de San Lucas, y es que Jesús rechaza el signo que le piden. Recordemos la expresión radical de Pablo. Los griegos buscan la sabiduría, los judíos en cambio piden signo. Y al situarse en este plano, los judíos quieren seguridades, necesitan que Dios demuestre su presencia, sobre todo a través del acontecimiento de carácter portentoso. Significa la liberación total de la misericordia, de la miseria de este mundo, la llegada del reino escatológico. Pues bien, Jesús no quiso ofrecer tales signos. Todo el Evangelio se encuentra a través por esta negativa que ha venido a situarlo sobre un plano
diferente de aquel en quien quisieron colocarlo los judíos. San Lucas hace ver la diferencia radical entre el cristianismo y el judaísmo. Se sitúa precisamente en este plano. Los judíos siguen pensando que Dios se mostrará del modo, o sea, del modo también el momento en la inauguración, la nueva realidad destruye al mundo más viejo y fundamenta el reino. Por eso los cristianos han descubierto su presencia en la persona y obra de Jesús. Desde ese momento Dios ya no es la pura trascendencia escatológica. Se encuentra realizando en el camino de Jesús hacia la Pascua. En esa dimensión se puede afirmar que Dios ha dado un signo. Jonás, que ha aparecido bajo el mar y vuelve a la existencia, simbolizada el destino de Jesús, centrando en la pasión, la muerte y la Pascua. Este signo carece de aquellos que precisamente buscaban los judíos. Su apariencia externa, su valor de prueba clara y objetiva. Solo aquellos que confían en Jesús pueden llevar a descubrir la presencia de Dios en su camino y aceptar el final de la realidad de la resurrección. También el signo de Jesús, podemos retomarlo. Este rechazo parece haber unido relativamente pronto con una valoración más positiva de Jesús como un signo de Dios. Para ello se han utilizado unas palabras que provienen de una de las tradiciones más antiguas, o sea, el Evangelio, aquella en que se comparta a Jesús como Salomón o como Jonás. Salomón es el hombre de la sabiduría de Dios, por eso has servido de signo a la reina del sur, haciéndole ver la grandeza de Dios. De Jonás se cita su labor de mensajero del juicio ante la gente de la vieja Nínive. Su palabra era un signo de Dios, pero también aquel pueblo fue movido a la penitencia. Pues bien, la tradición cristiana sabe que Jesús ha realizado una misión más alta y de más valor que todas las misiones de los reyes y los profetas del Antiguo Testamento. Es el signo de Dios por excelencia. Sin embargo, los hombres de su tiempo no han querido recibirlo y convertirse. Queridos hermanos, para aplicar este contenido de este texto, debemos nosotros ampliar la visión de los hombres que han sido un signo de Dios en la historia. Junto a Jonás, a Salomón, podemos situar a Buda, a Mahoma, a Gandhi y a Confucio. Ellos han abierto unos caminos que conducen hacia Dios, pero Jesús es más que todos ellos, porque esos, los que rechazan su mensaje, han rechazado el verdadero camino de Dios entre los hombres. Terminemos con esta reflexión, queridos hermanos,
como bautizados, damos testimonio de ser hijos de la libertad, de la promesa y de la vida. Seguimos esperando signos e ignorando el signo definitivo de la muerte y resurrección de Jesús. Oremos. Señor Jesús, no permitas que te pidamos señales o dudemos de ti. Ayúdanos más bien a crecer cada día en la fe y en la humildad. Canto final, danos un corazón, página 69. Como vemos, ¿ya?, como hoy el Señor pues nos ha hablado de este texto de Pablo. Nos habla pues siempre de esa motivación que nos da hoy el Evangelio, como la primera lectura. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Buen día a todos, deseándoles pues en esta fiesta de la advocación mariana, Nuestra Señora del Pilar, que ella les acompañe siempre. Padre Joaquín Álvarez, cura párroco de la parroquia Cristo Salvador. Muy buenos días a todos. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar.